¿Qué tal, chicas? Empezamos la clase de hoy. La idea de hoy es ver empezar una nueva de las teorías de aprendizaje para hacer un repaso de lo que estuvimos viendo hasta ahora en este segundo cuatrimestre. Arrancamos con esa clase de disonancia cognitiva para desarrollar lo que es la primera teoría de aprendizaje que vimos, que es la constructivista. Luego hicimos las dos clases virtuales donde desarrollamos lo que es em, conductismo, teorías de aprendizaje asociativas o conductistas. Bien, que esos serían respectivamente de los capítulos del libro. La teoría de aprendizaje constructivista es el capítulo 6 y el conductismo es el capítulo 3. Ahora lo que vamos a ver es el capítulo 4, que es la teoría cognitivo-social. Bien, la idea es que ya vimos dos teorías de aprendizaje, arrancamos una tercera y queda una cuarta. Vamos a ver cuatro teorías de aprendizaje. La última es la teoría cognitiva, bien, del procesamiento de la información. Entonces son cuatro teorías de aprendizaje y otro capítulo de otro libro que también van a tener que leer. O sea que en este cuatrimestre son 5 capítulos los que van a entrar para el final. Bien, también lo que voy a subirles hoy es la vez que viene es feriado, así que hoy les subo un trabajo para que entreguen en 2 semanas. La semana que viene no tenemos clases, es el día de estudiante. Y creo que no tengo nada más que aclarar. Cualquier cosa ya saben, me preguntan. Así que arrancamos con la clase. Estoy utilizando otro programa. El otro a veces se desincronizaba la imagen del audio y resultaba un poco molesto. Así que ahora estoy usando, como el PowerPoint mismo tiene una opción para grabar. Así que voy a ver qué tal queda. Ustedes me dicen si hay algún inconveniente con el video. Bien. Entonces, teoría cognitivo-social, el capítulo 4 es. Uno de los grandes referentes dentro de esta teoría va a ser Albert Bandura, ¿no? Un descubrimiento central de esta investigación fue que las personas podían aprender nuevas acciones con el simple hecho de observar a otros realizarlas. El capítulo va a ser siempre el contrapunto con lo que es el conductismo. A ver, el conductismo proponía que si yo aprendía a comportarme mal o yo aprendía a comportarme bien en un contexto, ¿no? ¿Cómo aprendía eso? Debido a que yo me comportaba de una manera, me castigaban, entonces en el futuro las probabilidades de que yo me vuelva a comportar de esa manera se reducían. Y así es como iba aprendiendo cómo comportarme, por ejemplo, en el aula. ¿Bien? Lo que va a decir, o la crítica que se le va a hacer al conductismo, en especial desde la teoría cognitivo-social, es que no siempre tengo que ser yo el que recibe directamente el castigo para aprender qué conductas son las adecuadas en un contexto o para el aprendizaje en general, sino que yo puedo estar observando a otro sujeto que realiza una conducta, ver cómo lo castigan a ese sujeto y de ahí aprender que esa conducta no es apropiada para ese contexto. Entonces, ejemplo, en el aula, yo soy el alumno A y veo que el alumno B se empieza a gritar y se para y la maestra lo reta. Bien, entonces yo a partir de ahí aprendí que pararse y gritar eh, va a ser seguido de un castigo por parte de la maestra. Entonces yo aprendí qué es lo que no tengo que hacer en el aula. Bien, entonces la gran crítica va a ser que uno puede aprender a través de la observación de otros y no necesariamente siendo el que recibe los refuerzos y los castigos. Con los refuerzos también, a ver, si estamos cuando uno está dando una clase y hace una pregunta y un alumno responde, entonces uno no solo va a reforzar positivamente y le va a decir, ah, muy bien fulanito, qué bien, que gracias por haber dado tu aporte, más allá de que esté bien o mal. Gracias por haber respondido a la pregunta, ¿no? Y aceptas la respuesta del alumno. Entonces, vos no solo estás reforzando la conducta de ese alumno, no solo estás haciendo que las probabilidades de que ese alumno vuelva a participar aumenten, sino que también estás reforzando las conductas de todos los compañeros, porque por aprendizaje vicario se llama, o lo van a llamar, más, eh, para mí más claro queda aprendizaje por observación, ¿bien? O aprendizaje social. Aprendizaje vicario es medio contraintuitivo.
Entonces, por aprendizaje social, por aprendizaje por observación, yo también estoy reforzando a todos los compañeritos que ven que cuando participan en clase, el profesor lo premia, lo refuerza, con una sonrisa, con una felicitación, con un punto extra en algo, lo que sea. Bien, entonces ese va a ser como el eje de esta teoría. Los observadores no tenían que llevar a cabo la acción en el momento del aprendizaje. Bien, puedo aprender no solo observando a otro al mismo tiempo, sino que quizás cuando veo una película, cuando veo una serie, cuando leo un libro, a través de otras fuentes de información, también realizo este proceso de aprendizaje acerca de, no sé, desde cómo comportarme en el colegio hasta cómo pedirle a una chica de salir o a un chico para salir. Bien, esas cosas también las voy aprendiendo por observación, no solo viendo a la gente en el momento presente, sino a través de películas, de series, etcétera, etcétera. Tampoco era necesario el reforzamiento para que se diera el aprendizaje. Bien, esto quiere decir que el sujeto que quizás aprendía a comportarse no lo reforzaban a él y sin embargo aprendía. Quizás veía cómo reforzaban a otro. Bien, entonces yo aprendo cómo comportarme, cómo hacer las cosas sin que me refuercen directamente a mí, sino que veo cómo lo refuerzan a otro. Recuerden que cuando digo la palabra refuerzo estoy usándola desde el conductismo, ¿no? Destaca la idea de que gran parte del aprendizaje humano ocurre en un entorno social. Al observar a los demás, las personas adquieren conocimientos, reglas, habilidades, estrategias, creencias y actitudes, que básicamente son los componentes de la cultura, ¿no? Todos estos que están mencionando. Toda esa cultura, todas las normas, las creencias, los valores se van transmitiendo. No necesariamente nadie te explica, por ejemplo, cómo se para el colectivo. Vieron que el colectivo uno pone la mano arriba y con el taxi pone la mano como más abajo, ¿no? Por ejemplo, eso nadie quizás necesariamente te lo explicó y te dijo concretamente, mira, para el colectivo es así, para el taxi es de esta otra manera. Sino que vos, a través de la observación, aprendiste a cómo realizar estas conductas y un montón de otras pequeñas conductas con las cuales nos funcionamos como sociedad, también quizás nadie te las explicó nunca explícitamente, sino que vos las fuiste aprendiendo por observación. Bien, por ejemplo, cómo se saluda a otra persona, cuál es la distancia que tengo que mantener a la hora de tener una conversación. Quizás con un amigo, con alguien cercano, esta distancia puede ser más reducida, pero con una persona que acabo de conocer tiene que ser más amplia. Bien, todas esas pequeñas normas para relacionarnos entre nosotros, nadie te las explica explícitamente. Por eso es que muchas veces a veces la gente tiene problemas con estas áreas porque nunca hubo un aprendizaje formal, sino que el aprendizaje es más informal, es a través de la observación. Los individuos también aprenden la utilidad e idoneidad, perdón, una pausa de algo que se me ocurrió. Por eso es que muchas veces se habla de que la escuela es mucho más que las materias y los contenidos que se desarrollan en las materias en las clases, porque todas estas cuestiones de relaciones interpersonales también se aprenden en la escuela. Por eso es que se habla ahora, en este contexto particular que estamos viviendo, de todo, de la carencia que tiene la enseñanza virtual, porque uno podrá quizás llegar a reemplazar lo que es el desarrollo de los contenidos académicos de las materias, pero todo el aprendizaje a través de la observación, que se aprende de manera presencial, estando en el aula, estando con tus compañeros, viendo cómo se comportan, viendo cómo se hablan entre ellos, cómo se forman los grupos de amigos, qué se espera de un amigo para con el otro, qué se espera para con alguien que no es amigo, cómo relacionarse con la autoridad. Un sinfín de pequeñas cuestiones que se transmiten a través de la observación, a través de la interacción social, son las que se están perdiendo ahora a través por el hecho de que no puede haber presencialidad en las clases, ¿no? Por eso es que se habla de todo lo que se está perdiendo en el aula, más allá de que podamos dar clases online. Quizás en los estudios superiores, en los niveles superiores,
no es tan relevante porque ese proceso de socialización secundaria ya va a estar hecho, ¿no? En este nivel terciario universitario, eso o se deja de lado, no es tan relevante, ya son adultos formados, ya pasaron ya aprendieron eso. Pero en los niveles más que nada inicial y primario, todas esas cuestiones son muy importantes para que vayan aprendiendo. Bien. Los individuos también aprenden la utilidad e idoneidad de las conductas y las consecuencias de las conductas modeladas a partir de la observación de modelos. Entonces, acá aparece una palabra que es muy importante en esta teoría, que es la palabra modelo. Bien, aléjense de la concepción normal de modelo. La palabra modelo acaba de decir aquel que yo estoy observando y aquel que yo veo y del cual estoy aprendiendo, ¿no? El modelo va a ser el cual ese sujeto que se comporta de una manera y es reforzado o castigado, y entonces yo lo observo para aprender qué es lo que tengo que hacer. ¿Bien? Ese va a ser el modelo dentro de esta teoría y es el concepto más importante, casi diría yo. Bien, la importancia de los modelos. Bien, bueno, acá justamente usa la palabra de otra manera, modelo. De causalidad, de reciprocidad triádica, ¿bien? Entonces es como un modelo para pensar el proceso de aprendizaje, las conductas de las personas. Creo que bueno. La investigación muestra que las creencias sobre la autoeficiencia, entonces acá lo que va a pensar es cómo estos tres aspectos, la persona, la conducta y el ambiente, se van interrelacionando, ¿no? Como en un triángulo, que lo vamos a ver en la diapositiva que viene. Bien, entonces las características de la persona influyen en su conducta, el ambiente, donde está la persona, influye sobre su conducta, la persona influye sobre el ambiente sobre la persona y viceversa. Es un triángulo que se va relacionando y va determinando uno al otro, la persona a la conducta al ambiente, etcétera, etcétera. Ejemplos. La investigación muestra que la creencia sobre la autoeficacia influyen en el logro de conductas como la selección de tareas, la perseverancia, el nivel de esfuerzo y la adquisición de habilidades. ¿Qué quiere decir esto? Dependiendo de si yo creo que tengo la capacidad para hacer una tarea o una actividad, es que la hago o no. Imagínense que creo que por más que estudie no voy a aprobar esa prueba. Bien, entonces la autoeficacia, la percepción que yo tengo acerca de mi propia eficacia, hace que yo termine estudiando o no para la prueba. Bien, es una variable de la persona, un factor personal que termina determinando la conducta. Las acciones de los estudiantes, a su vez, modifican su autoeficacia. A medida que los estudiantes trabajan en las tareas, advierten que están progresando hacia sus metas de aprendizaje. Entonces ahora al revés. Quizás veo que me fue bien en los exámenes, que me va bien en el colegio, y mi autoeficacia, la eficacia que autopercibo, empieza a verse modificada, empiezo a decir, bueno, entonces quizás no es que soy tan tonto como yo creía. Entonces esto sería como nuestra conducta termina modificando factores personales. Asimismo, la retroalimentación del docente puede afectar la autoeficacia. La retroalimentación del docente va a ser algo del ambiente. ¿Bien? Cuando un profesor le dice a un estudiante sé que puedes hacerlo, aumenta las probabilidades de que el alumno confíe en que tendrá éxito en su tarea. Entonces ahora es algo del ambiente, la retroalimentación del docente, que afecta a nuestros factores personales y nuestra autoeficacia en este caso, y luego de eso modificará nuestra conducta. Bien. En un momento dado podría ser más influyente uno de ellos, ¿no? Cuando los factores ambientales son débiles, predominan los factores personales, como cuando se pide a los aprendices que escriban un informe sobre el libro que deseen y eligen uno que disfrutan. Bien, entonces si yo les digo a todos, bueno, elijan lo que quieran, los factores personales van a predominar más porque cada uno puede elegir lo que quiera. Pero el caso contrario sería si yo les digo, bueno, todos leen este libro, entonces va a ser una variable del ambiente la que termine determinando mi conducta. Un ejemplo extremo de esto sería
Si una persona está atrapada en una casa en llamas y sale de ella inmediatamente, ¿no? Entonces, la conducta, ¿cuál es? Salir de la casa. ¿Y cuál fue el factor que determinó esta conducta? Fue un factor ambiental, que la casa estaba en llamas. Los factores personales no pesan en esta conducta. O sea, acá no importa si yo soy muy extrovertido o muy introvertido. Bien, o si soy alguien abierto, cerrado o cualquier rasgo de personalidad. Bien, no predomina el factor personal en esta conducta, sino un factor ambiental que es la casa en llamas. Es un ejemplo bastante extremo, pero es bastante claro. Entonces, acá queda determinado el triángulo: persona, conducta y ambiente. Bien, que ambos, quiero probar una herramienta. Bien, que ambos que los tres van a relacionarse. Ven que la flecha tiene el punto para los lados. Entonces, la persona va a influir en el ambiente. Bien, por ejemplo, si yo elijo estudiar en una universidad o en otra, claramente es una decisión de la persona. Bueno, eso sería una conducta, ¿no? Una conducta influyendo en el ambiente sería eso. Eh, y ya vimos ejemplos también de todos los otros. Entonces, a partir de este modelo es que la teoría cognitivo-social hace todas sus conclusiones, sus afirmaciones. Entonces, ¿cuál va a ser el modelo? El modelo va a ser una variable del ambiente. Bien. Aprendizaje en acto y vicario. El aprendizaje es principalmente una actividad de procesamiento de información. Este concepto lo vamos a trabajar en la próxima teoría de aprendizaje, en la que la información acerca de la estructura de la conducta y acerca de acontecimientos ambientales se transforma en representaciones simbólicas que guían la acción. ¿Bien? Es una manera complicada, pero básicamente está diciendo todo lo que recibimos de afuera, del ambiente, nosotros lo vamos a traducir en representaciones simbólicas. ¿Qué quiere decir representaciones simbólicas o representaciones mentales quizás? Representaciones es representar, volver a presentar. Entonces yo vuelvo a presentar internamente algo del exterior. ¿Bien? A eso se refiere con representaciones mentales. Entonces para Bandura el aprendizaje es justamente eh, asimilar estas percepciones del exterior, representarlas mentalmente, porque yo cuando veo una silla no puedo meter la silla en la cabeza, tengo que reconstruirla mentalmente, representarla mentalmente y eh, estableciendo asociaciones entre estas representaciones mentales es que se va a producir el aprendizaje. Este punto específico lo vamos a ver más adelante en la próxima teoría de aprendizaje. Bien. El aprendizaje ocurre de manera activa, es decir, a través del hacer real o de forma vicaria. O sea, hay dos tipos de aprendizaje, activo y pasivo, digámoslo. Acá usa la palabra vicario, que es una palabra que no me gusta a mí o medio rara es para utilizar. Entonces el aprendizaje puede ser activo o pasivo. Activo va a ser como más del conductismo operante, ¿no? Yo hago algo y me castigan o me refuerzan, pero yo hago algo. Bien, el aprendizaje pasivo va a ser como el aprendizaje por observación. Yo pasivamente observo y aprendo. Mediante el aprendizaje vicario pasivo, mediante la observación del desempeño de modelos, ya sea en vivo, de manera simbólica o de manera electrónica. Bien, o sea, a través de películas, series o viendo algo concretamente. Viendo a los modelos. El aprendizaje en acto implica aprender de las consecuencias de los propios actos, ¿no? Este aprendizaje activo. Las conductas que tienen consecuencias exitosas se conservan, esto es igual que el conductismo, en tanto que aquellas que conducen al fracaso se modifican o se descartan. Son las cogniciones de las personas más que las consecuencias las que afectan el aprendizaje. Gran parte del aprendizaje humano es vicario, es decir, ocurre sin que el aprendiz realice la conducta en el momento de aprender. También lo que va a decir es que la mayor parte del aprendizaje va a ser más por observación que que activo. ¿Bien? La mayor parte de las cosas que aprendemos y cómo aprendemos acerca de la realidad, no es necesario que nosotros realicemos las conductas para saberlo.
El aprendizaje de habilidades complejas suele darse por medio de la combinación de observación y desempeño. Bien, entonces ahora lo que va a proponer es que las habilidades más complejas, por un lado voy a observar y por otro lado también voy a hacer, ¿no? Y entonces en el balance de las dos cosas, viendo cuáles son las consecuencias de mi hacer y cuáles son las consecuencias que observo en los modelos, se produzca este aprendizaje más complejo. Los estudiantes comienzan observando a los modelos explicar y demostrar las habilidades y luego las practican. Entonces, yo para aprender a patear una pelota, primero veo al modelo realizar la conducta y luego la ejecuto yo mismo. Y quizás esto es un proceso que se va retroalimentando, luego veo qué es lo que yo hice mal, vuelvo a ver el modelo, veo qué es lo que hace diferente a lo que yo hago, vuelvo a hacerlo yo. Entonces, entre este aprendizaje, estos dos polos, activo y pasivo, es que se va produciendo el aprendizaje más complejo de desarrollo de habilidades. Aprendizaje y desempeño. A diferencia de las teorías del condicionamiento que plantean que el aprendizaje implica conexión de respuestas con estímulos o respuestas seguidas por consecuencias, la teoría cognitivo-social afirma que aprendizaje y el desempeño son procesos diferentes. Aunque gran parte del aprendizaje se produce mediante el hacer, también aprendemos muchas cosas a través de la observación. Bien. Entonces va a haber lo que se llama el proceso de modelamiento, que la definición es los cambios conductuales, cognitivos y afectivos que se derivan de la observación de uno de los modelos, de uno o más modelos. Entonces acá va a surgir la teoría de la imitación, ¿no? En que uno aprende imitando al otro. Es esta cuestión que hablamos de ver y luego hacer. Y va a dar diferentes perspectivas, que va a hablar del instinto, desde que la imitación es algo un impulso instintivo que tenemos, un impulso instintivo por copiar lo que observamos de los otros, una perspectiva del desarrollo, de cómo los niños van imitando las acciones que acá dice que se ajustan a sus estructuras cognitivas. Esto es bien piagetiano. Y al imitar estas acciones es como se va produciendo el desarrollo. Una perspectiva del condicionamiento, las conductas se imitan y refuerzan por modelamiento. La imitación se vuelve una clase de respuesta generalizada. Y una perspectiva de la conducta instrumental. La imitación se convierte en un impulso secundario mediante el refuerzo repetido de las respuestas similares a la de los modelos. La imitación como resultado para que se reduzcan los impulsos. Entonces, acá surge un concepto clave que, bueno, ya vimos lo que es el modelo, al modelamiento, ¿no? Que es justamente estos cambios conductuales que vamos realizando a partir de la conductuales, cognitivos, afectivos, que vamos realizando a partir de la observación del modelo. Aprender a través de un modelo, modelamiento. ¿Cuáles son las funciones del modelamiento? Van a existir tres. Por un lado, la facilitación de la respuesta, que va a ser que las personas aprenden muchas habilidades y conductas que no ejercen por falta de motivación. La facilitación de la respuesta se refiere a las acciones modeladas que sirven como incitadores sociales para que los observadores se comporten en consecuencia. Entonces yo veo una conducta que quizás yo ya sé cómo hacer esa conducta, ¿bien? Yo no estoy aprendiendo a hacer esa conducta. En este caso, la función del modelamiento es que se facilite esa respuesta, o sea, que se aumenten las probabilidades de que yo realice esa conducta. Entonces, imaginémonos que yo veo cualquier cosa, que veo a Messi es un modelo que yo sigo, cualquiera puede ser un modelo, ¿no? Pongo a Messi como ejemplo. Veo que Messi se tiñe el pelo de rubio. Entonces, no es que yo no sé teñirme el pelo de rubio, pero ahora se va a facilitar que se dé esa respuesta, que como Messi es un modelo de los que yo sigo y quiero imitarlo, se produce esa respuesta. No necesariamente que la estoy aprendiendo. Entonces, no siempre que se produce modelamiento se produce aprendizaje. Observe que la facilitación de la respuesta no refleja un verdadero aprendizaje, puesto que las personas ya saben cómo realizar las conductas. Más bien los modelos funcionan como señales para las acciones del observador.
el cual obtiene información acerca de la pertinencia de la conducta y podría sentirse motivado a actuar si los modelos reciben consecuencias positivas. Bien, entonces yo veo a un compañero participar en clase y no es que yo no sé participar en clase. Lo que yo estoy aprendiendo en este caso sería a que participar en clase tiene consecuencias positivas. ¿Se entiende? Es diferente. Esto va a ser lo contrario, o sea, cuando tiene consecuencias negativas. La inhibición ocurre cuando los modelos son castigados por exhibir ciertos comportamientos, lo cual detiene o evita que los observadores se comporten de la misma forma. Yo veo a un compañero comportarse mal, no es que ahora aprendí a comportarme bien, sino que ahora sé que comportarme de esa manera tiene consecuencias negativas, como técnicamente diferente. La desinhibición ocurre cuando los modelos se comportan de maneras amenazadoras o prohibidas sin sufrir consecuencias negativas, lo cual lleva a los observadores a comportarse de la misma manera. Entonces, en este caso, la función del modelamiento va a ser que yo vea, por ejemplo, a un compañero que se está portando mal, que no hace la tarea, para dar otro ejemplo, no hace nunca la tarea y yo veo que no tiene ninguna consecuencia negativa el hecho de no realizar la tarea. En este caso, lo que yo voy a aprender es que, si no hago la tarea no tiene ninguna consecuencia negativa. Entonces el sujeto quizás deja de hacer la tarea o como ve que no hay ningún castigo por esa conducta. La inhibición y la desinhibición, lo mismo, ¿no? Se asemejan a la facilitación de la respuesta en el hecho de que las conductas reflejan acciones que los individuos ya han aprendido. Bien, no es que aprenden algo nuevo, pero lo que difiere de la facilitación de la respuesta, por lo general, involucra conductas aceptadas socialmente, mientras que las acciones inhibidas o desinhibidas suelen tener una connotación moral o legal. Bien, entonces, en la facilitación de la respuesta, lo que yo aprendo son conductas como deseables, y como veo un modelo que está haciendo esta conducta deseable, yo voy a ser más propicio a realizarla. Y en el caso de la inhibición y desinhibición, yo veo una conducta que no es deseable y veo si es castigado o si no es castigado. Bien, entonces yo voy a aprender. Quizás veo que comportarse mal sí tiene consecuencias negativas, inhibición, o no tiene consecuencias negativas. Por lo tanto, la función del modelamiento va a ser la de desinhibición. Yo voy a desinhibirme y realizar esas conductas. Y por último, la que sería la función más importante del modelamiento, que sería el aprendizaje por el propiamente dicho aprendizaje por observación. Bien. Ocurre cuando los observadores manifiestan nuevos patrones de conducta que antes de estar expuestos a las conductas modeladas no tenían probabilidad de manifestar, incluso aunque estuvieran muy motivados a hacerlo. Entonces es cuando yo veo a un modelo realizar una conducta y ahora puedo hacer algo que antes no podía hacer. Ese va a ser el aprendizaje por observación. Entonces yo veo a la profesora que está explicando cómo se realizan las divisiones, veo cómo lo hace, entonces yo ahora sé hacer las divisiones por haber observado al modelo realizar esa conducta. O observo a un jugador de básquet hacer un movimiento o lo que sea, entonces yo ahora sé hacer ese movimiento que antes no sabía. Aprendizaje por observación. El aprendizaje por observación amplía el alcance y la tasa del aprendizaje más de lo que ocurriría por medio del modelamiento. Bueno, no llego a ver porque me tapo. Básicamente va a haber como etapas o procesos dentro del aprendizaje por observación. Entonces, primero va a ser la atención. ¿Bien? Primero tengo que prestarle atención, parece medio obvio, pero son los pasos que hay que seguir para el aprendizaje por observación. La atención se dirige a hacer énfasis físicamente en los aspectos relevantes de la tarea. La retención aumenta al repasar la información que se va a aprender, al codificarla en forma visual y simbólica y al relacionar el material nuevo con la información ya almacenada en la memoria. ¿Bien? Entonces, atiendo, retengo la información. Producción: las conductas emitidas se comparan con la propia representación conceptual. La retroalimentación ayuda a corregir las deficiencias. Entonces,
Imagínense que yo estoy aprendiendo a patear en los tiros libres. Veo a otro patear en los tiros libres. Primero le presto atención. Segundo, retengo la información, retengo cómo fue que le pateaba. Y tercero, voy a comparar cómo yo creo que se patea un tiro libre y cómo yo pateo un tiro libre con el modelo este. Y todo esto, eso sería como en orden, ¿no? Cronológico, pónganle. Y todo esto va a estar atravesado por lo que es la motivación. Las consecuencias de las conductas modeladas informan a los observadores de su valor funcional y de su pertinencia. Entonces, si yo veo que a este jugador que estoy viendo para aprender a patear tiros libres, veo que siempre le erra, bueno, claramente la motivación a aprender a través de ese modelo va a disminuir, ¿no? Y lo contrario, si veo que acierta todos los tiros libres, si sé que es un jugador reconocido mundialmente, hasta si me cae bien, probablemente aumenten las probabilidades de que yo quiera copiar ese modelo, ¿no? Entonces lo mismo va a pasar en el aula. Ustedes piensen que el maestro siempre va a ser como ese modelo a través del cual los alumnos aprenden. Entonces cuando los alumnos se identifican, ahora lo vamos a ver más adelante también esto, pero cuando los alumnos se identifiquen o valoren positivamente al modelo, mayores van a ser las probabilidades de que se produzca este aprendizaje por observación. A ver, o también cuando vea las habilidades del modelo. Si yo veo que el profesor está haciendo una división, está enseñando divisiones a los alumnos y se equivoca, bueno, claramente la motivación para copiar ese modelo, que vemos que no tiene resultados positivos, va a disminuir. Aprendizaje, entonces, ahora lo que estuvimos viendo fue aprendizaje por observación en general. La idea es hacer foco en lo que es el aprendizaje de las habilidades cognitivas, que es lo que más nos interesa. Yo estuve dando ejemplos, por ejemplo, de fútbol, esto de cómo patear una pelota. Eso no sería una habilidad cognitiva, claramente. Ustedes como maestros probablemente lo que les interese justamente es que el chico aprenda, no sé, a escribir, a leer, a realizar cálculos, etc. Habilidades cognitivas. Entonces esto se va a llamar modelamiento cognoscitivo. Entonces, así como yo puedo observar las conductas físicas de un sujeto, así como puedo observar a una persona patear una pelota, yo también puedo observar a una persona eh, desarrollando una habilidad cognitiva. Ahora vamos a ver un ejemplo concreto. El modelamiento cognoscitivo complementa la explicación y la demostración modelada con la verbalización de los pensamientos y razones del modelo para realizar las acciones dadas. Entonces, imagínense que yo quiero explicar a alguien cómo se escribe. Entonces, si yo quiero que aprenda por observación, que aprenda a través del modelamiento, voy a escribir una historia en frente de los chicos, ¿no? Y la idea es que aprendan viéndome cómo se escribe una historia, que aprendan viéndome a mí escribiendo una historia. Y lo que voy a hacer es ir verbalizando las cosas que voy haciendo. Entonces, lo que voy pensando. Entonces voy a empezar a escribir un cuento. Imagínense que estoy enseñando lo que es un cuento, la estructura de un cuento y cómo se escribe un cuento. Entonces lo que empiezo a hacer es a pensar en voz alta, sería, ¿no? Bueno, lo primero que voy a hacer es pensar que hay un inicio, nudo y desenlace. Voy a pensar el nombre del personaje y voy a inventarle un mundo en el que vive. Luego va a surgir un problema y va a aparecer una solución a ese problema. Entonces yo voy verbalizando en voz alta lo que voy pensando y ese modelamiento o esa imitación se va a producir cognitivamente, ¿no? O sea, así como yo imito el movimiento de un jugador al patear un tiro libre, yo voy a imitar ese procesamiento de la información o sí, no me sabe decirlo de otra manera, ese flujo de pensamientos que vi en el modelo, lo voy a imitar y así es como voy a aprender. Ejemplo, la entrenadora Martín utilizó modelamiento cognitivo es un ejemplo del libro, por eso estos nombres, con Doneta. Al enseñar a dividir, el profesor podía verbalizar lo que sigue para responder el problema 276 dividido 4. Entonces, ¿cómo sería este ejemplo? Yo quiero enseñarle a dividir a los chicos
y lo voy a hacer a través del modelamiento. Entonces lo que hago es, pongo 276 dividido 4 y voy diciendo en voz alta todo lo que voy haciendo. Entonces la verdad que ya no me acuerdo para nada de cómo se divide. No sé, agarro el 200 y divido por 4, me queda una resta. Ahora esta resta busco un número, no tengo ni idea de cómo era, ¿eh? Pero vas diciendo en voz alta todos los pasos que uno va siguiendo para realizar la división, y el alumno, a través de la observación y viendo cuáles son los pasos mentales que vos realizaste, con la imitación va a aprender cómo se realiza una división. ¿Se entiende? De última lo retomamos en una clase virtual si queda alguna duda. Los investigadores respaldan la utilidad del modelamiento cognoscitivo y han descubierto que el modelamiento combinado con la explicación es más eficaz para enseñar habilidades que las explicaciones solas. Entonces, como una de las conclusiones sería que claramente es importante explicar cómo se realiza una división, pero siempre está bueno agregar este modelamiento cognoscitivo. Entonces, este modelamiento cognoscitivo, mostrarle cuáles los pasos mentales que uno va realizando para resolver un problema, para hacer un cálculo, para escribir una historia, para lo que sea que ustedes quieran enseñar. Bien. Más que nada con habilidades sería esto, ¿no? Quizás con conocimientos, afirmaciones concretas no es tan fácil, pero cuando uno quiere enseñar una habilidad como realizar un cálculo, etcétera, es que se puede utilizar. Bien, entonces esa es el modelamiento cognoscitivo, y la autoinstrucción sería como el objetivo al cual uno quiere llegar, ¿no? Empezando desde el modelamiento cognoscitivo, uno quiere llegar a lo que es la autoinstrucción. Entonces, la autoinstrucción básicamente va a hacer que uno tenga la capacidad propia de ir regulando y siguiendo estos pasos a la hora de resolver un problema, ¿no? Uno empieza primero por lo que es el modelamiento cognoscitivo, ¿no? Que es lo que estuvimos hablando ahora. Es el adulto, le dice al niño qué debe hacer mientras el primero realiza la tarea. Mientras el adulto realiza la tarea, le va diciendo al niño lo que yo voy pensando, lo que yo voy haciendo mientras resuelvo este problema. Quedémonos en el ejemplo de la división. Entonces, mientras resuelvo una división, yo voy diciéndole los pasos mentales y lo que voy pensando para resolverlo. Paso 2, guía abierta. El niño, ahora el alumno le toca realizar la división bajo la dirección del adulto. Paso 3, guía personal abierta, o claramente no se tienen que saber estos pasos de memoria, sí quizás que el objetivo final es la autoinstrucción y se parte desde el modelamiento cognoscitivo. Guía personal abierta, el niño actúa mientras se da instrucciones a sí mismo en voz alta. Entonces el chico, vieron que los chicos cuando son chicos empiezan como que usan los dedos para contar y estas cosas. Bueno, es como que todavía están en este proceso, ¿no? Hasta llegar a la autoinstrucción. Entonces el niño va diciendo todos los pasos en voz alta. Guía personal abierta desvanecida, el niño murmura las instrucciones. Bueno, medio tonto ese paso. Autoinstrucción cubierta, el niño actúa mientras es guiado por un discurso interno en silencio, ¿no? Que es como el objetivo al que uno quiere llegar, que yo cuando hago una división tenga la capacidad de ir haciendo todos los pasos, los mismos que vi en el modelo, los mismos que vi que hizo el profesor o la maestra al principio, que ahora tener la capacidad interna para poder reproducirlos en silencio y poder resolver la tarea. ¿Bien? Esto lo saltamos. Influencia sobre el aprendizaje y el desempeño. Más que nada me quiero... bueno, por un lado el estado del desarrollo. A partir del desarrollo del sujeto, un individuo no siempre puede imitar todas las conductas que ven los modelos. Bien. A ver, si yo veo una charla o veo a un futbolista, a Messi, jugando, por más que lo esté viendo, no tengo las capacidades físicas para realizar los mismos movimientos. Bien, no siempre puedo imitar el modelo, depende del desarrollo que tenga el aprendiz. Bien, entonces, desarrollo es una de estas influencias sobre el aprendizaje y el desempeño. Aprendizaje, obviamente estamos hablando del aprendizaje por observación.
Y estas dos son las más interesantes. Prestigio y competencia del modelo. Los observadores prestan mayor atención a los modelos competentes y con un alto estatus. Las consecuencias de las conductas modeladas transmiten información acerca del valor funcional. Los observadores buscan aprender las acciones que consideran necesitarán realizar. Bien, entonces prestigio y competencia del modelo. Aquellos modelos que tengan un mayor prestigio, o sea, imagínense que yo observo, quiero aprender a jugar al fútbol, voy a observar el modelo del cual yo observo, si tiene mayor prestigio, mayor motivación es lo que decíamos un poco antes, ¿no? Más va a ser la motivación para imitarlo, para hacer lo que hace. Piensen, no sé, en un congreso de psicología, aquellas charlas, conferencias que tengan a estas personas de mayor autoridad y prestigio van a ser las que más audiencia tienen, ¿no? Uno siempre busca el modelo con el mayor prestigio posible. Y por otro lado, las competencias. No siempre prestigio y competencia van de la mano. Puede haber personas muy prestigiosas, conocidas, con gran autoridad y que sean unos incompetentes. Entonces, si yo veo que alguien es muy interesante, supónganse entre compañeros de clase, ¿no? Un compañero que ve que a un chico, que un compañero es muy inteligente, le va muy bien, bueno, es un modelo para imitar. Lo toma como modelo para imitar y lo observa, lo elige como modelo. Entonces, prestigio y competencia. Las probabilidades de que el aprendizaje se produzca con modelos competentes y de gran prestigio aumentan. Y consecuencias vicarias. ¿Qué quiere decir esto? Las consecuencias que tiene la conducta de ese sujeto. Entonces, si veo que al sujeto le va muy bien realizando esta conducta, lo imito, ¿bien? Y si no, no lo imito. Es así de básico, pero es así. Las consecuencias de los modelos comunican información. Luego yo lo resumo con la palabra información, ¿no? La información que yo obtengo del modelo va a influir en si lo imito o no lo imito, va a influir en el aprendizaje. Las consecuencias valoradas motivan a los observadores. La similitud y otra característica es la similitud con el modelo. Suele ser que uno aprende más o tiende a buscar los modelos que se parecen a uno mismo. ¿Bien? O también que los alumnos se pueden identificar en el maestro, también produce un mejor aprendizaje. Otras variables que también influyen sobre el aprendizaje y el desempeño son las expectativas del resultado. Es más probable que los observadores ejecuten las acciones modeladas que consideren apropiadas. Bueno, es un poco más de lo mismo. Establecimiento de metas. Es más probable que los observadores atiendan a los modelos que demuestran conductas que los ayudarán a alcanzar sus metas. Valores. Es más probable que los observadores atiendan a los modelos que demuestran conductas que consideran importantes y autosatisfactorias. Y la autoeficacia, que ya más o menos hablamos. Aplicaciones a la instrucción. Entonces, por parte de los modelos, el empleo de profesores como modelo facilita el aprendizaje y proporciona información acerca de la autoeficacia. Los alumnos que observan a los docentes explicar y demostrar conceptos y habilidades pueden aprender y considerar que cuentan con la capacidad de aprender más. Bien, piensen si la similitud es uno de estas características importantes en los modelos, la importancia que tiene aprender de los pares, ¿no? De los compañeros. Por eso siempre está bueno el trabajo en grupo, es como otra de las ventajas que tiene. Y por último, acá hay aplicaciones concretas a la instrucción de el aprendizaje por modelado, aprendizaje por observación. Y que después, si quieren, se lo subo al grupo, que es como el mapa conceptual, que es lo que sería el capítulo, ¿no? Donde, acuérdense de este modelo de 3 partes, de la conducta, los factores ambientales y los factores personales. Dentro de lo que son los factores personales, vamos a hablar de autorregulación, la autoeficacia y el desarrollo. Dentro de los factores ambientales va a estar el modelo y todo lo que estuvimos hablando del modelo. Las características del modelo, prestigio, competencia, similitud y la información que obtengo del modelo. Los pasos a seguir del modelamiento, las funciones del modelamiento. Acá está la crítica, arriba a la derecha está la crítica. Van a usar el lápiz.
la crítica al conductismo, bien, este es el modelo triangular, por un lado factores personales, por el otro lado los factores ambientales relacionados con todo lo que es el modelo, que sería lo más importante de la teoría, es eso. Y nada más, es eso. Entonces, lo que quiero que les quede es más que nada todo lo relacionado con el modelo, las características, cómo se produce. Siempre la pregunta que tienen que hacerse o que tienen que ser capaces de responder en cada una de estas teorías es, entonces, para esta teoría, ¿cómo se produce el aprendizaje? Es la pregunta que yo voy a hacer en el final, muy probablemente es, bueno, entonces para la teoría cognitivo-social, ¿cómo se produce el aprendizaje? Ustedes tienen que saber responder esa pregunta en cada una de las 4 teorías que vamos a ver. Entonces, ¿cómo se produce el aprendizaje para la teoría cognitivo-social? A través del modelamiento y ahí todo el desarrollo de características, procesos que estuvimos viendo hasta ahora. Así que dejamos por acá. Si el video tuvo algún inconveniente y si no anduvo bien o lo que sea, me dicen para utilizar otro programa, yo voy cambiando si no. Y la semana que viene no nos vemos porque es feriado. Nos vemos la otra semana, que creo que es 28 de septiembre, donde también van a tener que entrar al trabajo y yo les digo si hacemos clase virtual o no. Así que dejamos por acá.